Desde Massachusetts, Estados Unidos, para todo el mundo. Todo el mundo. Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús presenta Centrado en Cristo. Centrado en Cristo. En vivo. La verdad lo vence todo. La verdad lo vence todo. Sola Escritura. Al aire. Respuesta correcta. Así he titulado el mensaje de esta ocasión. Respuesta correcta al llamado de Dios. Juan el Bautista está predicando, pregonando el glorioso evangelio, y hay un grupo de hombres y mujeres que respondió positivamente. Y me impresionó, me impactó esta respuesta que ellos dieron al llamado de Juan. Cuando uno ve estos textos, uno piensa que este llamado, esta predicación de Juan era extremadamente fuerte. Sin embargo, hermanas y hermanos, los corazones respondieron. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Lucas capítulo 3, versículo 8 al 10. ¿Lo encontró? Así dice el Señor, todos juntos a una voz. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Respuesta correcta. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, eterno soberano. Tú eres digno, Señor, de toda alabanza, de toda honra, de toda gloria. Porque tú eres el creador de todo, Señor, el sustentador, el soberano, el que lo gobierna todo. Eso trae gozo, Señor, paz a nuestro interior, trae deleite saber que tenemos un Dios omnipotente, todopoderoso, omnisciente, que lo sabe todo, omnipresente, que está en todo lugar. Gracias, Señor, porque Cristo vino para reconciliarnos contigo. Háblanos al corazón, cambia nuestras vidas, edifícanos, consuela a Dios a los que estamos abatidos por alguna enfermedad, y trae sanidad, Dios, a nuestro cuerpo físico, y también, Dios, trae salvación a aquellas personas que todavía, Señor, no han sido salvas. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro, amén y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. Respuesta correcta. La Biblia, hermanas y hermanos, nos habla, nos dice de hombres que respondieron de una forma positiva al llamado de nuestro Dios. Como también la Biblia nos enseña de personas que respondieron de forma negativa. Hombres que entendieron el mensaje y se arrepintieron de sus pecados. El texto que nosotros acabamos de leer es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado para todos. Aquí Juan estaba llamando a los fariseos, a los escribas, a los conocedores, a los doctores de la ley, como también estaba llamando a los recaudadores de impuestos, a las personas del vulgo, las personas comunes y corrientes, al pueblo en general. Los estaba llamando Juan y le dice: arrepiéntanse, que se noten los frutos dignos de arrepentimiento, el temor a Dios, la sumisión a Dios. Y comienza diciendo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y luego aquí viene la confrontación para el religioso, el tradicionalista, que se esconde en un nombre, se esconde en la tradición, en una religión. Y no comencéis
a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ve, hermanas y hermanos, ahí está la excusa para las personas religiosas que no atiende, ignora el llamado de Dios, a pesar que es un llamado para nuestro bien. Es para que nosotros gocemos de la intimidad con Dios, para que gocemos de la cercanía con Dios. Versículo 9. Juan advierte y dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Una metáfora. El talador de árboles va por ahí, dice, árbol que no da fruto, que solamente ocupa el espacio, pues no da producto, hay que eliminarlo. Y es natural, es obvio, que para lo único que puede servir un árbol que no da frutos es para madera y para el fuego. Y aquí la metáfora tiene que ver con la vanidad o con esa parte de engaño, que todos nosotros corremos el peligro de engañarnos, de acomodarnos y a la misma vez no dar frutos, porque el cristianismo está basado a través de frutos, nos identificamos a través de frutos. Jesús dijo, por los frutos los van a conocer. Entonces, esto no es nuevo, esto en el Antiguo Testamento ya los profetas venían hablando también de los frutos. Ese fruto de sumisión a Dios, de respeto a Dios, del deleite en Dios, de la comunión con Dios, que debe de gustarnos, no debe de ser gravoso. Una convocación como esta, a venir a adorar al Señor, no debe ser una carga, debe ser un privilegio que Dios nos esté invitando a venir a celebrar una fiesta solemne como lo es el domingo, día de resurrección. Pero muchas personas no lo van a valorar de esa forma. Muchos van a decir, yo voy cuando pueda, yo tengo mucho que hacer. Además, yo soy de X denominación, ahí crecí y no la voy a cambiar. Entonces este es el grupo de personas que comienzan a decir dentro de sí mismo, Abraham tenemos por padre. Entonces sigue diciendo el texto de Lucas 3:9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Condena. Y luego es impresionante cómo responde la gente humilde. Los religiosos no respondieron, los religiosos rechazaron ese llamado, los fariseos y los escribas no quisieron arrepentirse, desecharon el llamado de Dios, dice Lucas 7:29, ya lo vamos a leer. Pero mire esto, hermano, esto impactó mi vida, porque cualquiera de nosotros cuando escuchamos en el versículo 7 que dice, generación de víboras, se incomoda y dice, qué bárbaro este Juan, qué duro era. Y pensamos, esa clase de mensaje nadie lo puede aceptar, sí. Si hubo respuesta positiva. Ese mensaje impactó los corazones de tal manera que dice el versículo 10, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Ese es lo que se espera. La gente entendió el mensaje, los que Dios abrió el entendimiento, pero luego tenemos otro grupo de personas. La respuesta, hermanas y hermanos, al mensaje del Evangelio son dos. Una es correcta y la otra es incorrecta. El mensaje del Evangelio son buenas nuevas, son salvación, nos confronta, nos revela el pecado con la intención de presentarnos la salvación. El Señor nos dice en primer lugar que somos pecadores, que estamos destituidos de su gloria, que somos enemigos, que estamos condenados, pero no nos deja ir. Luego nos dice que Dios nos ha amado de tal manera que mandó a su Hijo unigénito para reconciliarnos con Él, que Dios nos justifica por medio de su Hijo y que si nos confesamos, si nos arrepentimos, Él nos perdona toda iniquidad. Él nos cambia. Ese es el Evangelio, Él que nos da la mala noticia de que somos pecadores, que estamos cortados por causa del pecado de Adán, de Dios. Pero luego por medio de Jesús dice que somos reconciliados, que Jesús murió y es suficiente para la vida eterna, para todos los que creemos. Pero no todas las personas van a
a delectarse. Algunos se van a enojar, van a decir, nah, yo no necesito eso, yo puedo salvarme, yo puedo hacer obra, yo soy buena persona. Y aquí lo vemos en las Escrituras. Vaya conmigo a Lucas. Hermanas y hermanos, Lucas 7, 29. El mensaje del Evangelio tiene dos respuestas. La primera, te arrepientes, como lo estamos viendo aquí. Este grupo de personas, y luego Lucas sigue diciendo que los recaudadores de impuestos y los soldados fueron esas clases de personas que le dijeron a Juan, ¿qué haremos entonces? Y esa debe de ser la respuesta. Esa fue la respuesta de Saulo de Tarso cuando se encontró con Jesús en el libro de los Hechos, que ya lo vamos a leer, capítulo 9. Mire esto, hermanas y hermanos, esto es impresionante. Lucas 7, ¿lo encontró? Versículo 29. Y dice, y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Ahí estos son aquellos que le dijeron en el versículo 10 de Lucas 3, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Estos acudieron a bautizarse. Estos confesaron sus pecados. Pero mire el otro grupo, el grupo religioso, los legalistas y los engañados, que pensaban que ellos no eran pecadores, que no estaban condenados. Porque lo que ellos decían, no, si nosotros hacemos lo bueno, nosotros guardamos el sábado. Y aquí dice que eran doctores de la ley, conocedores de la Biblia, los que predicaban. No se quisieron arrepentir. Ver el orgullo cómo nos ciega. El orgullo nos ciega, el orgullo es religioso. Y lo vemos aquí, dice el versículo 30, más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Lo desecharon, dijeron, no, Juan, está bonito, nos ofendes, nos gritas, pero nosotros, hasta ahí no llegamos, nosotros no necesitamos meternos al agua, nosotros no necesitamos renunciar a nuestras tradiciones, porque bautizarse implicaba darle la espalda a todos los rituales y abrazar el mensaje de la llegada del Mesías y confesarlo en público. No era algo sencillo, no era simplemente meterse al agua y mojarse, no, era pararse a la orilla del Jordán y decir, hoy reconozco que soy pecador y creo en el mensaje que Juan, este predicador que Dios le ha dado, que es de reconciliación, y me aferro y recibo hoy el mensaje de buenas nuevas, la salvación por medio del Mesías. Y deposito toda mi fe en la venida de Cristo, porque es suficiente, como lo dice el Antiguo Testamento, que Dios ha prometido enviarlo. Y aquí está el predicador del que habla Isaías. Entonces, eso no era fácil dar ese paso, porque iba a traer problemas, iban a ser desechados por su familia, iban a ser expulsados, les iban a quitar su herencia, les iban a quitar el trabajo, los iban a encarcelar, iban a caer mal. Como suele pasar, si usted ha crecido en una familia tradicionalista católica, los tíos se enojan, se resienten ya, después ya no llaman, después ya no lo invitan a usted, como que se corta, porque ellos piensan que nosotros los defraudamos, porque nosotros nos hicimos evangélicos, protestantes. Me gusta esta traducción en lenguaje actual, Lucas 7, 29, como lo dice. Los que habían escuchado a Juan le pidieron, dice, que los bautizara. Mire lo que dice Lucas 3, 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Allí están diciendo ellos, Juan, por favor, bautízanos. No tenemos duda. Esa es la respuesta del mensaje correcta. Así es como debemos de responder cuando escuchamos el mensaje de nuestro Dios, como respondió Isaías cuando él estaba ahí y Dios estaba hablando en Isaías 6, 5 en adelante. Y Dios dijo, ¿y quién irá por nosotros? ¿Quién irá a proclamar el evangelio? ¿Quién irá a dar esta buena noticia? Y él dijo, yo iré, heme aquí. Ve, le dice Dios, y predica a este pueblo, aunque no se van a arrepentir, ellos no van a creer. Y Isaías le pregunta al Señor todavía y le dice, Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que la tierra esté desolada.
Ese predicador me impresiona a mí porque el pueblo no se arrepintió. Terminó en Babilonia. ¿Cómo? En su ministerio. ¿Cuántos años se cree que predicó Isaías? La mayoría de eruditos dice que predicó más de 45 años, como 50 años. Pero el pueblo no respondió. El pueblo terco, el conocedor de la Biblia, como Jeremías. Jeremías, ya vamos a leer un texto de Jeremías 16, donde él dice: paraos en los caminos y preguntad cuál era la senda antigua y andad por ella. Escuchad la palabra. Y ellos decían: no escucharemos la palabra y no andaremos por ese camino. Así respondían. Y aquí lo estamos viendo en el tiempo de Juan el Bautista. No habían cambiado los religiosos. Estaban condenados, pero estaban equivocados en el sentido que ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto, pero se estaban engañados. Esto es impresionante cómo la religión lo ciega a uno, la tradición. Miremos lo que dice Lucas 7 en esta traducción, el lenguaje actual. Dice el texto del versículo 30. Pero los fariseos y los maestros de la ley no quisieron obedecer a Dios. No quisieron obedecer a Dios. Al no obedecer el llamado de Juan, ellos estaban desobedeciendo a Dios. Al no creer en la predicación de Juan, no estaban creyendo en el mensaje de Dios. Lo mismo nos pasa a nosotros. Al no creer usted el mensaje que nosotros le compartimos, no es el mensaje de nosotros, los que predicamos, sino el mensaje de Dios. Y sigue diciendo el texto, aquí en esta traducción en el lenguaje actual, allá dice que eran intérpretes de la ley, aquí dice doctores de la ley, no quisieron obedecer a Dios. Y luego es impresionante lo que dice, ni tampoco quisieron que Juan los bautizara. Tampoco quisieron que Juan los bautizara. Esto usted lo ve una y otra vez en los fariseos peleando con Jesús. Por ejemplo, en Juan 8:33 usted ve esta parte, dice, hablando de los fariseos, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Y aquí están ellos hablando con Jesús, están ellos oponiéndosele a Cristo. Ya se le habían opuesto a Juan. Y ahí Jesús sigue hablando y les sigue diciendo: si ustedes, dice Jesús, no fueran esclavos, ustedes serían salvos. Pero porque ustedes dicen que son libres, son esclavos, porque son practicantes del pecado. Entonces ellos se quisieron justificar. Dijeron: no, nosotros somos ya salvos, nosotros somos descendientes de Abraham. Abraham es nuestro padre. Y les dijo Jesús: si Abraham fuera su padre, ustedes se gozarían, porque él se gozó con mi venida, con la promesa de mi llegada. Y él creyó en mí, y él se salvó al creer en mí. ¿Y ustedes por qué me rechazan si ustedes dicen que son de la misma línea de Abraham? Es como igual que nosotros. Usted puede decir: no, yo soy evangélico. Y la pregunta es: entonces, ¿por qué no te congregas? Ve, aquellos que han dejado de congregarse después de la pandemia y dicen: no, porque yo soy cristiano, aquí hoy no necesito ir a un templo, porque hoy aquí en las redes sociales, en YouTube, aquí tengo la iglesia virtual, yo no necesito salir de mi casa. El punto es que no es lo mismo. Ahora, si estoy enfermo, se entiende que usted esté en la cama, postrado, y usted lo único que tiene es ese medio de gracia en su teléfono, ahí está viendo, entendemos la situación. O usted está en la cárcel, no puede moverse, o está en el hospital. Pero si usted va fácilmente a trabajar los 6 días a la semana, pero no tiene tiempo para venir a alabar al Señor, para juntos compartir, y pone una excusa, es como un fariseo. Uno dice: no, yo soy salvo a mi manera. Y está engañado. Porque no deberíamos de pelear. No deberíamos de estar huyendo del Señor. No deberíamos de tener miedo. Al contrario, deberíamos de estar gozosos de estar en comunión con Él. Pero ahí está el engaño. Hay personas que
predicadores en las redes sociales que aparecen con sus videos diciendo, ¿verdad?, mire esto y lo otro, pero ellos, hermanas y hermanos, usted les pregunta, ¿a dónde asiste usted, hermano? Dicen, no, yo no me congrego. Contradicen, porque hay personas que aborrecen a los hermanos, llevan odio. Entonces, ¿cómo es posible que haya salvación si no podemos convivir aquí en la tierra? No podemos alabar a nuestro Dios. Si no podemos alabar a nuestro Dios juntos, aquí en la tierra, ¿cómo vamos a estar juntos en la eternidad? Y ese era el problema aquí de los fariseos y los escribas. Ellos estaban engañados. Aparece Juan el Bautista y les dice, hagan frutos dignos de arrepentimiento, que se note esa misericordia a los perdidos. Pero ellos odiaban a los samaritanos, odiaban a los que no eran judíos. No querían verlos. Se habían secado. Una respuesta negativa. Entonces aquí en este texto que nosotros estamos viendo vemos dos respuestas. Una es positiva y la otra es negativa. El mensaje del Evangelio, cuando lo escuchamos, responde como respondió este grupo de personas en su misión. ¿Y quiénes fueron los que respondieron? Mire, vaya conmigo a Lucas 3, versículo 10 en adelante. Vamos a leer otros versículos más, el 11, el 12 y el 13 hasta el 14. Dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Cómo es que llegaron ahí? ¿Cómo es que llegaron a esa conclusión? ¿Qué haremos? Eso es lo que se tiene que oír después que uno escucha el mensaje. Señor, ¿qué haremos? ¿Qué quieres que haga? Vea, le voy a dar un par de ejemplos. Mire lo que dice Hechos 9:6. La Biblia nos dice de cómo algunos hombres respondieron al llamado de nuestro Dios. Hechos 9:6. Vemos aquí a Saulo de Tarso, que estaba en un momento complicado, se había encontrado con Jesús, iba camino a Damasco a capturar a todos los seguidores de Cristo, pero luego él queda ciego, es derribado. Y esto es impresionante, cómo responde este hombre que venía con enojo, con amargura, con maldad. En un momento se encuentra con Jesús y vea la respuesta, hermano. Otro fariseo, otro doctor de la ley, pero respondió correctamente al llamado de Dios. Sin embargo, aquí los otros respondieron negativamente. Dice Hechos 9:6. Y él, el apóstol Pablo, después que se convierte en apóstol, temblando y temeroso, dijo, Señor, mire esta respuesta. ¿Qué quieres que yo haga? Esa debe de ser nuestra respuesta cuando Dios nos habla. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y te se dirá lo que debes hacer. Ya usted sigue leyendo y usted sabe el proceso todo. Quedó ciego 3 días. Pero aquí está el punto de la respuesta correcta. ¿Qué quieres que yo haga? Y ya usted sabe que se convierte en el escritor usado por nuestro amado Señor Jesucristo del Nuevo Testamento, es el que más escribe las cartas, y escribe esa maravillosa carta desde los Romanos. Pero usted lee el capítulo 8, versículo 1 de los libros de los Hechos, usted va a encontrar un hombre soberbio, malvado, que uno se queda sorprendido y dice, ¿cómo puede pasar eso? Eso es lo que pasa cuando nos encontramos con nuestro Dios. Miremos el versículo 1 de Hechos 8. Y Saulo consistía en su muerte. Y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Cualquiera puede decir, este es un caso perdido, ese hombre ya no tiene perdón de Dios, ese hombre no lo convierte nadie. Pero en el capítulo 9, ese hombre malvado, porque él mismo se describe más tarde como un blasfemo, un asesino, pero un asesino religioso que pensaba que estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, tiene un encuentro con Jesús y cambió todo.
termina diciendo, ¿qué quieres que yo haga? Ahí está la respuesta correcta. Y lo cambió el Señor. Él era perseguidor y después pasó a ser perseguido, a ser azotado, apedreado, y posteriormente terminó siendo decapitado en Roma por el Evangelio. Entonces vemos aquí una respuesta correcta, hermanas y hermanos, al Evangelio, al llamado que nos hace la Biblia, que nos hace el Señor. Otro ejemplo más, por si acaso usted dice, bueno, qué impresionante eso. Yo hace un momento le mencionaba a Isaías. Vaya conmigo a Isaías 6, versículo 8. Otro ejemplo en el Antiguo Testamento dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oí bien y no entendáis. Esto es impresionante. Imagínense que lo manda el Señor a usted allá en la calle, anda a predicar, pero nadie se va a convertir. Y decirle que no entienden. Cualquiera se frustra y dice, pero Señor, no, si uno predica para que se conviertan, o predicamos para que la iglesia sea edificada y nos cambiemos en las personas que Dios espera que seamos. ¿Cómo es que no va a haber cambio? Bueno, esa era la misión que Dios le estaba dando a este hombre. Y dijo, anda, versículo 9 de Isaías 6, y di a este pueblo, oí bien y no entendáis. Ve por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Hay una promesa que iba a haber un remanente que iba a permanecer, que Dios iba a preservar. Pero luego lo mandan a predicar a este hombre y no iba a haber resultado positivo. ¿Y cuál es el punto? El punto es a la respuesta de él. Hoy lo podemos aplicar a nosotros. ¿Cómo respondemos nosotros al llamado de nuestro Dios? Nosotros podemos dar un montón de excusas. Y aquí quiero ir aterrizando. Vaya conmigo a Lucas. Mire el versículo 7 de Lucas 3. Esta problemática, hermanas y hermanos, sigue hoy vigente, ¿no cree usted? Y nosotros nos desanimamos cuando salimos allá afuera a predicar y veamos que las personas ni tan siquiera hoy quieren escuchar. O algunos, los hermanos que van conmigo, yo les digo, mi hermano, a algunos que le van a decir, no, que usted le quiere dar un tratado, y dicen, no. Así le dicen, no. Otros se lo agarran y en su cara lo agarran y lo tiran así en el basurero. Le dicen, ¡pah! Lo tiran así. Otros, si usted le pone un póster como ese, le dicen sí, pero ya usted a la vuelta como a las 2 horas usted regresa donde lo puso y ya lo han arrancado. Y uno dice, no saben que la buena noticia que yo les he traído salvación, paz, prosperidad espiritual a este negocio, pero no la quieren. Están viendo cómo está este mundo con tantas bacterias, tantas enfermedades, tantas guerras, tantas dificultades, pero el hombre está bravo, como dicen allá afuera, enojado, en su religión estaba aferrado. Y esta semana lo vamos a ver en las calles, lo vamos a ver en la televisión, nos van a dar películas de la pasión de Cristo, pero el pueblo, los religiosos, seguirán lo mismo, no se van a arrepentir como los fariseos. Se va a predicar. Mire lo que dice el versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡oh, generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Y quiénes eran esta generación de víboras? Vamos a Mateo 3, 6 y 7 para que entendamos usted. Este golpe fuerte era un llamado a los religiosos
legalistas, a los fariseos. Y Juan les decía, ustedes son astutos, ustedes se engañan ustedes mismos, engañan a la gente diciéndoles que guarden todos esos rituales y que así son salvos. Jesús todavía más tarde les dijo que iban por cielo, mar y tierra haciendo prosélitos y los hacían todavía 2 veces más merecedores del infierno. Porque lo único que hacían era que los atrapaban y los ataban con un montón de prácticas rituales que estaban ajenas al llamado de la Biblia, al arrepentimiento, sino que era hacer obras. Versículo 7 de Mateo, capítulo 3 de Mateo, versículo 7 dice, y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, pero no se querían bautizar y rechazaban el bautismo. Eso no lo dice, eso lo leí en Lucas 7, 29, que lo acabamos de leer hace un momento. Les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les engañó a confiarse que ustedes son salvos cuando están condenados al infierno? Hermanas y hermanos, lo veremos esta semana. Da lástima porque hay unas personas que se van a azotar y va a ir un gran grupo. Aquí en Lynn, ahí salen del parquecito ese hasta allá, al downtown, donde está la iglesia. Y como por esta zona vivo, no me lo pierdo y digo yo, qué lástima. Qué lástima porque solo van a acompañar la procesión del Vía Cruz, pero no se van a arrepentir, no se van a volver a Dios, no van a aprovechar el momento. Qué lástima. Hermanas, ya para cerrar, el llamado del Evangelio es un volverse a Dios. Es una buena noticia. Y el llamado de Juan el Bautista aún sigue en pie, es el mismo llamado que nosotros hacemos hoy en día. Volvernos al Señor. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. La tradición. Mateo capítulo 12, versículo 38. Miremos lo que dice Jesús. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque aquellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Es decir, que los ninivitas malvados se arrepintieron y se salvaron de la ira venidera. Pero Jesús dice, pero esta generación maligna, perversa, Juan dice que era una generación de víboras, tramposa, engañadora, dice Jesús, serán condenadas. Mira lo que dice Mateo 23, 37, cómo Jesús en su compasión por la condición de los pecadores, Él dice estas palabras, Jerusalén, Jerusalén, Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y mire cómo termina. Y no quisiste. Y no quisiste. Oh, hermana y hermano, nosotros podemos hoy estar escuchando este llamado que Dios dice, hijo, hija, hace frutos dignos de arrepentimiento, sumisión, obediencia, deleítate en mí, ámame, sírveme, sin reproche, sin cuestionar.
Y de esa forma estarás testificando que eres un verdadero cristiano. Pero nosotros a la misma vez decimos, no, Señor, yo ya soy cristiano. Yo estoy bien como estoy. Entonces rechazamos el llamado de Dios. Jeremías 8:20. Algunos predicadores lo han llamado el versículo más triste de la Biblia. ¿Cómo? El versículo más triste de la Biblia. Jeremías 8:20, mire lo que dice este texto. Pasó la siega, es decir, pasó una temporada de abundancia. La siega es la cosecha, el tiempo de la cosecha. Que las personas, es como cuando hay salud, que deberían decir, oh, mira, o cuando hay trabajo, o cuando las finanzas están bien, o cuando estamos en la cima. Es la cosecha, pasó la siega, dice. Terminó el verano, y lo más triste es esto. Y nosotros, dice, no hemos sido salvos. ¿Qué? Es triste por eso, porque pasó una temporada de paz y viene una temporada de tristeza, pero de ninguna forma el pueblo, dice Jeremías, no nos percatamos, no somos salvos, no hemos tenido la humildad de arrepentirnos. Termino, hermanas. ¿Cómo vamos a responder nosotros al llamado de Jesús? Bueno, deberíamos de responder correctamente, aplicándonos el título de este mensaje, respuesta correcta. ¿Cuál sería? Sería volvernos al Señor en obediencia. Los que están en sus hogares, que no quieren congregarse, examinar su vida, porque pueda que esa excusa sea la que les esté cubriendo el pecado, porque hay pecado de soberbia, hay pecado de orgullo, hay otra clase de pecado, porque lo único, hermanas y hermanos, lo único que puede impedirnos que no nos deleitemos, y vuelvo a aclarar esto, los que están enfermos, que no pueden moverse, entiendo, pero estoy hablando a aquellos que inclusive todavía se jactan y dicen, yo no necesito congregarme, yo no necesito leer la Biblia, yo no necesito orar, yo no necesito ayunar, yo soy salvo por fe y punto. Yo he creído en Cristo y esto nadie me lo quita, pero están en pecado. El punto es que están engañados y ellos mismos están engañados porque a nadie más pueden engañar. Pues todo el mundo lo sabe y mucho menos a Dios. Pero no son humildes para reconocer a aquellos recaudadores de impuestos, aquellos soldados le dijeron a Juan, ¿qué haremos? Y Juan dijo, simplemente sean honestos, hagan las cosas como deben de ser. Entonces ese es mi llamado, que respondamos positivamente, como los hermanos de Tesalonicenses, capítulo 1 Tesalonicenses 1:9 dice, respondieron en fe. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos al Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Aquí vemos la conversión, como dice Pablo, estos hermanos daban testimonio que se volvieron de su idolatría, abandonaron sus tradiciones, abandonaron sus creencias falsas y abrazaron la enseñanza del evangelio, del Dios verdadero. Eso es lo que espera Dios, esa es la respuesta correcta. Ya lo vimos en Pablo, ya lo vimos en Isaías. Ahora el reto, hermanas y hermanos, es para cada uno de nosotros. Volvámonos al Señor. Y de esa forma, si no hay nada que perder, hay mucho que ganar. Pastor, pero muchos se están deprimiendo, muchos se están apartando. Que se aparten, no que se quieran apartar. Pero usted diga como Josué, pero yo y mi casa no nos apartaremos. Porque allá afuera eso está bravo. Si está fuerte aquí, la lucha está raseando duro. Allá afuera sin el Señor está peor el asunto. Mejor me quedo. Que con el Señor soy más que vencedor. Ya pasará la tormenta. Así que no se mueva, no se rinda, esperemos, porque la trompeta pronto sonará y Cristo viene. Estamos en la recta final que viene, hermanas, y no va a tardar, porque esto lo vemos en todo el mundo cómo se está poniendo y se va a poner peor, porque la Biblia lo dice, no para dar miedo, sino para que nos pongamos en alerta y le digamos como dice Apocalipsis,
Ven, Señor. Sí, Señor, ven pronto, te espero. Esa debe ser nuestra postura. No porque no queremos estar pagando ya el alquiler de la casa o la letra del automóvil o pagar los impuestos, sino porque es mejor estar con Él eternamente porque somos su pueblo. Lo anhelamos, queremos estar con Jesús. Esa es la postura del cristiano. Pero mientras estamos aquí, nos vamos a deleitar en su presencia. ¿Lo creemos? Démosle un buen aplauso al Rey de Reyes, señores y señores. Oramos. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.